Hoy vamos a entrevistar al oftalmólogo que le arregló la visión doble al campeón del mundo, Marc Márquez. Vamos a hablar de cómo fue esa operación en la que Marc se jugó su carrera. También vamos a ver cómo los móviles y pantallas están destruyendo la vista en adultos, pero sobre todo en adolescentes y niños. Comentaremos cuáles son las enfermedades oculares más comunes, en qué consisten y cómo se pueden prevenir. Y también hablaremos de cómo la inteligencia artificial ha marcado un cambio radical tanto en la oftalmología y en la medicina en general. Y ahora sí, arrancamos. Esto es López & López. Bienvenidos un día más a López & López. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, ya que es nuestro doctor y de aquí de Tarrasa. Así que, señor Sánchez Dalmau, oftalmólogo, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Sánchez Dalmau, a mí me hace mucha ilusión que vengas, porque hasta ahora los entrevistados que han ido viniendo han sido como de sectores muy concretos. Uno de publicidad, del sector inmobiliario, de desarrollo personal. Y no todo el mundo le acaba de encajar este aspecto, pero con su especialidad, que es la de los ojos, creo que va a ser un episodio que le puede interesar a todo el mundo en general. Entonces, ¿por qué son tan importantes los ojos, según su opinión? Bueno, los ojos tienen una importancia, yo diría que primordial en la relación con nuestro entorno. El 70% de la información que nos llega de nuestro entorno lo recibimos, siempre decimos que hay cinco sentidos que nos relacionan con nuestra parte exterior, pero el 70% de lo que nos llega por la vista. De tal manera que el cerebro, una parte muy importante del cerebro, está dedicado a procesar esa información que llega. Es más, tú puedes relacionarte con tu entorno tapándote los oídos y más o menos puedes enterar de las cosas. Si te cierran los ojos, probablemente es mucho más difícil que te manejes en un entorno que además no conoces muchas veces, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Luego, aparte, los ojos es muy importante, por otra parte, porque tienen una serie de patologías que cada vez son más amplias y cada vez tratamos mejor. Es decir, antes yo recuerdo que hace 30 años más o menos, o un poco más, cuando entré en la oftalmología, la cirugía de cataratas era mucho más invasiva de lo que es ahora. Se abría mucho más la córnea, se sacaba el cristalino entero, hacía mucho más reposo el paciente, llevaba unas gafas de aquellas de culo de vaso que parecían rompetechos. En cambio, ahora se hace una cirugía ambulatoria, es decir, el paciente viene, se opera y se va, mínimamente invasiva, es decir, con muy poca incisión y con unos resultados visuales muy buenos. Entonces, la oftalmología es una de las especialidades que yo creo que en los últimos años ha evolucionado más y mucho más que evolucionará. ¿Y en qué año tú decidiste, o por qué, ser oftalmólogo? No, yo hice la carrera del año 81 al 87 en la UAB, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y luego, como vamos a esos hospitales, acabé en Vallebrón. Y luego ya sabéis que los médicos tenemos que hacer un examen que se llama examen MIR para poder luego hacer una especialidad. Entonces, yo ya tenía más o menos claro que quería una especialidad quirúrgica y que fuera lo que se llama microquirúrgica, es decir, que pudiera trabajar con microscopio y con precisión. Y dentro de estas, pues una de las que había era la oftalmología. También me planteé en su momento la neurocirugía. Pero bueno, hice el examen, saqué buen número y entonces pude escoger oftalmología, que realicé la especialidad en el Hospital de Sant Pau. ¿Y de ahí empezaste ahí en Sant Pau? Empecé en Sant Pau, la especialidad son 4 años. Vale. Y como todo en la vida, pues hay un proceso de aprendizaje. Entonces los primeros meses, pues evidentemente no haces cirugía y luego la haces tutorizada, vas haciendo pasos, no haces de repente te ponen un paciente ahí de golpe y tú te pones a operar, porque entonces eso sería inapropiado, ¿no? Sino que te enseñan primero los pasos hasta que realizas una cirugía completa, siempre tutorizado, ¿no? Que siempre tienes que tener el responsable al lado. Es cierto que eso también incluso ahora está cambiando.
Ahora lo que se realiza, hay mucha cirugía previa con simuladores. Hay simuladores, evidentemente todo lo que es el proceso informático, la digitalización, las nuevas tecnologías, permiten que nuestros residentes, cuando se enfrentan a un ojo humano, estén mucho más avanzados de lo que estábamos nosotros hace 30 y pico años. Claro, porque hace 30 años, ¿tú recuerdas tu primera cirugía? Espera, importante, antes de continuar con este invitado, como ya sabéis, nos dedicamos al sector inmobiliario y este episodio está patrocinado por Grupo HG. En Grupo HG, aparte de encontrarnos a nosotros dos, encontraréis también servicios en real estate, en la zona de Tarrasa y Vallés, constructora de obra nueva y también contamos con un despacho de arquitectura. De esta manera, todos los servicios inmobiliarios que os puedan ocurrir, desde vender una casa, diseñarla con nuestros arquitectos y construirla, lo podemos hacer desde nuestro despacho. Y así lo tienes todo centralizado en una misma empresa y te ahorras dolores de cabeza. Así que ya sabéis, os dejamos el enlace en la descripción y continuamos con el episodio. Siempre te acuerdas de casi la primera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la primera, es lo que te he dicho, vas haciendo pasos. Es decir, de repente está operando la junta y te dejaba hacer pues un pasito, que podía ser pues sacar el cristalino, o podía ser suturar, o podía ser, incluso al principio, pues dormir el ojo con un pinchazo. Y luego sí que ya llega el momento en que dices, bueno, ahora la vas a empezar tú y la vas, si puedes la acabas, si no te la acababa el adjunto. ¿Con qué practicabais antes de operar un ojo de una persona? En aquel momento se practicaba poco. Es decir, se iba muy como te diría yo, muy dentro del área quirúrgica. Ahora nuestros residentes tienen, ya os lo he dicho, simuladores que prácticamente ellos se ponen una especie de gafas determinadas que lo ven en 3D, de la misma manera que pueden verlo en el área quirúrgica. Utilizan unos guantes que son sensibles para determinar los movimientos que hacen. Esos son los simuladores. Y luego, al menos en mi hospital, se hace mucha cirugía previa con ojos de cerdo. Vale. Tenemos un área específica, formativa, que se llama Clinical y Training Center, en la cual se hacen van aprendiendo a operar con esas técnicas. Y luego también el proceso de poquito a poquito ir haciendo pasos con el adjunto correspondiente. Porque la cirugía ocular, ¿qué es? Bueno, la cirugía ocular es intentar dar solución a problemas que tienes en la vista, en la cual ya los medios conservadores, bien sea con fármacos o con otro tipo de terapias, no solucionas. Entonces, por ejemplo, ahí la especialidad oftalmología es una especialidad que tiene muchas subespecialidades. Que si nosotros siempre hablamos retina, glaucoma, uveitis, segmento anterior, neurooftalmología, oculoplastia, y cada una de estas subespecialidades cubre unas patologías en concreto. Claro, si, por ejemplo, se te cae el párpado y te quieres operar ese párpado, quieres solucionar, por ejemplo, una lesión orbitaria, que haya un tumor en la órbita, o tienes una obstrucción del lagrimal, te lo harán los de la unidad de oculoplastia. Si tienes cataratas prácticamente lo operamos casi todos, porque es, digamos, la parte más general, digamos, de la cirugía, ¿no? Pero si, por ejemplo, tienes un problema en la córnea que ha perdido transparencia, te operará un experto en segmento anterior, ¿no? Y te hará un trasplante de córnea, puede ser completo o parcial, dependiendo de la patología, ¿no? Si tienes un glaucoma que tienes la presión alta, que esa presión alta va lesionando al nervio y se va perdiendo campo de visión y no se controla con tratamiento con gotas y tampoco con láser, que ahora últimamente se utiliza también el láser para intentar controlar ese incremento de presión, pues entonces al final acabas realizando lo que se llama una cirugía filtrante. Es decir, o bien con microdispositivos o bien con otras técnicas, hace que baje la presión y vaya drenando poquito a poquito el líquido. Y si tienes un desprendimiento de retina, que se considera una cirugía bastante urgente, porque si está separada la retina del resto de estructuras, pues va perdiendo su capacidad de funcionamiento, pues entonces te operará un retinólogo. Es decir, cada vez nosotros nos estamos subespecializando más. En mi época, digo, cuando empecé, no ahora, hace 25 años tú podías cubrir varias disciplinas de estas, ¿no? Ahora es muy difícil que un oculoplástico te pueda operar una retina porque los conocimientos que tiene ya han avanzado tanto en su campo
que se han superespecializado mucho. No hay ahora el concepto de oftalmólogo general, salvo, digamos, para hacer asistencia primaria, es decir, para despistar o para hacer seguimiento de patología general. ¿Y cuál es ahora actualmente tu especialidad? Yo soy neurooftalmólogo, o al menos mi superespecialidad es la neurooftalmología. ¿Qué significa la neurooftalmología? La neurooftalmología es una especialidad que es... Aquí en España básicamente la hacen muchos oftalmólogos, bueno, muchos no, empecemos por partes, la hace muy poca gente. Cuando yo empecé a hacer neurooftalmología, podíamos contar en España con los dedos de la mano la gente que hacía neurooftalmología. La neurooftalmología es aquella subespecialidad que se encarga de evaluar o diagnosticar alteraciones visuales que son generalmente de causa neurológica. Por ejemplo, la visión doble. Por ejemplo, las pérdidas de visión por afectación en el nervio de la visión. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple pues puede haber neuritis óptica, que es la afectación más frecuente. Hay una inflamación del nervio y esa inflamación del nervio hace que pierdan visión. O, por ejemplo, también cuando hay diferencias de tamaño de pupilas, lo que llamamos anisocoria. Estas disciplinas generalmente o estas alteraciones suelen ser de causa neurológica. Y entonces, pues estamos en contacto, aunque la vemos mayoritariamente en neurooftalmólogos. Por ejemplo, en Estados Unidos, los neurooftalmólogos, la mitad vienen de neurología y la otra mitad vienen del lado oftalmológico. En España, mayoritariamente, yo diría que 80-20 somos oftalmólogos y el 20% son neurólogos. ¿Y cuál de todas las operaciones que puedes hacer tú es la más peligrosa? Vamos a ver, peligrosas todas pueden serlo. Es decir, yo siempre digo que cuando alguien viene y te dice, oye, ¿qué garantías tiene esto? En medicina no existe nunca el 0 y el 100. Que es decir, incluso la parte más sencilla de un procedimiento se puede complicar. Entonces yo siempre digo que me dice, ¿usted me da garantías de cómo va a ir el procedimiento? Y digo, yo voy a poner todos mis 5 sentidos en que vaya lo mejor posible, pero no le puedo asegurar que al 100% que el resultado sea perfecto. Sí que es cierto que cada vez los resultados son muchísimo mejor, pero en principio de lo que hacemos nosotros los neurooftalmólogos, básicamente hacemos cirugía de estrabismos en aquellas personas que tienen parálisis oculomotoras por afectación. Hay un nervio que no mueve uno de los músculos, entonces tienes que trabajar sobre los músculos para equilibrar, porque los nervios no se operan, sino que tienes que buscar equilibrio para que no haya visión doble, por ejemplo. O, por ejemplo, una de las situaciones es que cuando hay un aumento de la presión del líquido dentro de la cabeza, del líquido cefalorraquídeo, eso, como el nervio es como un cable y el cable está comprimiendo alrededor del nervio, tiene una funda, si el líquido se acumula entre medio, aprieta el nervio. Y al apretar el nervio, eso genera una pérdida visual progresiva, es lo que se llama hipertensión intracraneal, idiopática. Entonces ahí se hace una técnica que se llama técnica de fenestración de la vaina del nervio. Lo que hace es como una ventanita, pero en el nervio, entrando por delante, y esa es una cirugía bastante más compleja. Esa sería la más compleja de las que hacemos algunos neurooftalmólogos. No hay muchos neurooftalmólogos ni oculoplásticos, que a veces también la pueden hacer, que hagan fenestración de la vaina del nervio. Yo diría que 8 o 10 en toda España. Porque antes de hacer una cirugía de este calibre, ¿cuál es tu discurso mental contigo mismo? Yo llevo muchos años trabajando ya en oftalmología. Lo primero que tengo que hacer es, más que un discurso mental conmigo, el discurso o la explicación se la doy al paciente. El paciente tiene que saber exactamente a qué está expuesto. Es decir, tú les dices, mire, su patología que tiene es esta, tienes que explicarle ventajas y riesgos de cada una de las situaciones, le puedes decir más o menos por dónde pueden ir los resultados, pero ya os lo he dicho, no hay garantías 100%, y yo lo que hago es ir tranquilo al quirófano habiéndole explicado bien al paciente. Llevo ya muchos años yendo al quirófano, llevo 35 años yendo al quirófano. Entonces, pero siempre cada paciente es nuevo, cada paciente es nuevo. No me relajo. Yo siempre digo que hay... no es una rutina. Precisamente en oftalmología, aunque hay procedimientos que son muy repetitivos, como podría ser la cirugía de catarata, siempre tienes que estar orientado a que te pueda aparecer cualquier sorpresa. Y eso, por un lado, hace que estés siempre alerta, y segundo, que
evidentemente te enriquezca a nivel de actividad, ¿no? Pero yo siempre digo dos cosas. Una, tienes que llegar siempre descansado al quirófano. Tienes que ir siempre sin prisas. Puede haber cirujanos rápidos o no rápidos, pero no puede haber un cirujano con prisas, porque entonces es cuando se lía. Y en tercer lugar, saber afrontar si salen complicaciones, cómo orientarlas. Es decir, no es mejor cirujano el que mejor opera, que sí que es cierto, sino también el que afronta muy bien las complicaciones, porque quieras o no, te saldrán algunas durante tus procedimientos. Entiendo que en 35 años entrando a quirófano, en algún momento se te habrá complicado una operación. Sí, como a todos. Pero lo lógico ahí es mantener la tranquilidad y poco a poco ir intentando solucionar el problema. Es cuestión de saber manejar y sobre todo de no perder la paciencia. Ya sabes que cuando a veces se complica algún tipo de procedimiento quirúrgico, aún hay más, tienes que tomarte las cosas con más paciencia y poco a poco ir solucionando las situaciones que haya. Yo no creo que... Es cuestión de no tener prisa y más o menos saber lo que tienes que hacer. Eso es algo que intento enseñarle siempre a mis residentes. Yo recuerdo que el doctor Sánchez me operó de miopía. No sé si actualmente todavía lo hace eso. No, eso es lo que decíamos de que cada vez uno de nosotros se va superespecializando más. Pero de eso hace ya muchos años. Correcto, hace 23 o 24 años me operó de miopía y cuando llega el momento de que te tiene que operar, lo recuerdo, así se le ve muy serio, pero justo en el momento de la operación te sonríe, te toca y te relaja, ¿sabes? Bueno, y entonces hay datos que son importantes, ¿no? Uno es transmitir tranquilidad al paciente. Es decir, yo muchas veces sí que a veces puedo soltar incluso alguna pequeña broma o comentario para intentar relajar la situación. Yo sé lo que voy a hacer, pero para el paciente es su única vez o que entra en quirófano, ¿no? Entonces es importante que esté tranquilo, porque si un paciente está tranquilo, tienes una parte ganada. El paciente sabe que nosotros hacemos mucha cirugía con solo durmiendo el ojo, es decir, el paciente está despierto y te está escuchando. Por ejemplo, a mí no me gusta operar con música. Hay quien piensa que la música relaja en quirófano y yo diría que prácticamente el 90% de mis compañeros ponen música mientras están, porque de alguna manera relaja el ambiente. A mí no me gusta operar con música. Me gusta operar en silencio. Y luego, por otra parte, siempre le decimos al paciente que si nota alguna cosa que nos lo diga. No que se mueva, porque estamos trabajando encima de él con unas diferencias de movimiento muy, muy estrechas, pero sobre todo que si hay alguna cosa que no se corte y que nos lo diga. En tu caso me acuerdo de que tú te mareaste después. Bueno, claro. Es que la angustia que provoca un pinchazo en el ojo, tú lo tienes muy normal. Aquí no te pinchamos. Sí, porque justo solo te levantamos una capa. Claro, al levantar esa capa te hacen un pequeño clac que durante la operación no me representó nada, estaba totalmente consciente, pero sí que al levantarme y recordar ese clac, recuerdo, caer redondo. Cayó redondo. Sí, estaba mi hermano para ayudarme a levantar y él durante como un cuarto de hora. Pero es claro, ese yuyu, ¿no? Esa angustia del pinchazo en el ojo. Hay parte que sí que podemos evitar, pero hay otra parte que no. Pero muchas veces, es decir, ya digo, en tu caso no te pinchamos, pero cuando hacemos algún pequeño pinchazo en el ojo, normalmente el anestesista seda. La cirugía refractiva se hace con gotas, con tópico, es decir, no hay que dormir el ojo entero, porque nos interesa que estés fijando una luz que está parpadeante. Y es cierto, en aquel momento sí, con los años que hace, sí que se notaba un poquito de presión. Pero el problema es que tú eras muy sensible, hijo mío. ¿Sí sigue siendo la operación más habitual, la de miopía? Y es de las más habituales, esa con cirugía catarata. Y luego hay otro procedimiento que ahora ha ganado mucho. Nuestros pacientes cada vez son más mayores y ahora, por ejemplo, no es un procedimiento quirúrgico, pero sí que se considera un procedimiento terapéutico, que son los pinchazos dentro del ojo en pacientes con trastorno de circulación de la retina. Los pacientes mayores, generalmente, y por eso se llama así, pueden tener un trastorno de circulación en la zona central, lo que se llama degeneración macular asociada a la edad.
Hay dos formas. Hay una que se va atrofiando poco a poco y hay otra segunda en la cual se produce como una pequeña membrana por debajo y va dejando líquido y entonces se encharca. Esta segunda es la que tiene tratamiento. Es decir, quien más, quien menos, tendrá algún familiar que ha recibido pinchazos dentro del ojo para controlar que ese líquido vaya desapareciendo y o no vuelva a reaparecer o ir controlando, porque si no, si eso va progresando, al final se produce una cicatriz en la zona central de la retina y se pierde la visión central, que es la que nos da la máxima información. Entonces, cada vez está evolucionando hace, por ejemplo, 10, 12 años hacíamos muy pocos pinchazos, era muy incipiente la situación. Ahora, por ejemplo, en mi hospital hacemos 13.000 pinchazos al año. Es el procedimiento terapéutico más frecuente. Es decir, tenemos, claro, en el hospital en el que estoy yo estamos en Barcelona, cubrimos básicamente el área sanitaria de Barcelona Esquerra, es decir, subiendo de Paseo de Gracia hacia la izquierda, y tenemos más o menos 570.000 personas de referencia. Y claro, y con una población relativamente envejecida. Y cada vez esta patología es más frecuente. Entonces el inconveniente es que ese pinchazo hay que repetirlo muchas veces. Generalmente depende de los casos, entre 5 y 7 al año, por lo menos. Ahora están empezando a salir fármacos que parece que podrían alargar el tiempo de efecto de ese fármaco. ¿Y por qué crees que se está produciendo estas degeneraciones? ¿Es por culpa del envejecimiento de la población o hay otros motivos? El primer dato es el envejecimiento, pero es cierto que hay otros factores que influyen. Hay una cierta predisposición genética. Los que tienen los iris claros lo hacen más, por ejemplo. Entonces, probablemente el ambiente luminoso que hay seguramente influye también. Y probablemente otros factores que no controlamos, como la disminución de la capa de ozono, el incremento de la radiación ultravioleta, influye. También parece ser que influye si has sido fumador o no. También influye en estos factores. ¿Algún consejo para la gente mayor para que mejore su calidad visual? Bueno, primero que hagan las revisiones correspondientes, porque si se detecta de manera precoz es mejor, y cuanto más incipiente es la patología, más fácil o al menos mejor el manejo. Si ya vienen cuando ya han perdido muchísima visión por degeneración macular, la que se encharca el líquido, esa puede ser más difícil de manejar o de tratar, ¿no? Tener más o menos una alimentación equilibrada parece ser que también podría influir, pero no ya a su edad, sino durante toda la vida. Probablemente en situaciones de iluminación intensa puedes utilizar algún tipo de gafa de sol. Y de momento no. Y evidentemente los que son factores de riesgo que hemos comentado, ¿no? El tabaco, etcétera, pues intentar evitarlos, pero eso no es solo para la vista, es para todo, ¿no? Yo cuando era pequeño siempre nos decían come zanahorias que te irá bien para la visión. ¿Eso es un mito? ¿O? Bueno, las zanahorias tienen en teoría un elevado componente de vitamina A y la vitamina A participa dentro del proceso de ¿cómo te diría yo?, de procesamiento de los fotorreceptores, que son las células que reciben la imagen, ¿no? Y de ahí hasta el nervio, porque es como primero llega imagen y luego se convierte en un estímulo, entre comillas, eléctrico para llegar al nervio. Entonces, se decía que la vitamina A participa dentro de este proceso, pero si tú te alimentas bien ya tienes suficiente. Es más, hay patología o hay alteraciones, y hemos hablado del aumento de la presión del líquido de la cabeza, que va asociado a un exceso de vitamina A. En algunas ocasiones hay que ir con cuidado. La vitamina A, especialmente en niños, hay que manejarla con cuidado porque podría incrementar la presión. Entonces, si tú comes de todo, generalmente no hay problema. Lo que sí que decíamos antes de los pacientes mayores, hemos hablado de la forma en la cual se encharca el líquido en la zona central de la retina, pero hay otra forma que es la forma atrófica, que se va atrofiando poco a poco. Esta actualmente no tiene un tratamiento tan específico, pero sí que se ha visto que en estudios realizados en Estados Unidos,
que dando un suplemento vitamínico, y en estos casos sí, podría enlentecer el proceso de la degeneración macular que se llama atrófica. Y ahí sí que damos vitaminas en esos casos, pero frena la evolución, no mucho, pero una evolución hace que sea un poquito más lenta. Yo, doctor, una duda que me surge es que últimamente he escuchado que no hay que ponerse gafas del sol porque, bueno, como que el sol, pues, he leído que va muy bien, que lo tienes que... Pero a nivel ocular... El sol va bien, es decir, por ejemplo, la exposición a la luz solar es conocido, o a un ambiente al aire libre, es conocido que nos puede ayudar a frenar el componente miópico, de que la gente vaya miopizando. Siempre decimos en los niños que cuanto más tiempo estén al aire libre enfocando de lejos, mejor que no estar mirando pantallas, ¿no? Pero tampoco sabemos el efecto actual de la contaminación, de lo que hemos dicho del incremento de radiaciones ultravioletas, y sí que es cierto que cada vez vemos un incremento de cataratas en gente relativamente más joven, y en segundo lugar también ayuda a proteger un poquito frente a la degeneración macular. Entonces, no todo el día con gafas de sol, pero sí que puede ayudar. Sí, y en los niños, que a veces también se les pone gafas de sol, yo veo a veces bebés que van en el carro con las gafitas de sol, hay que tener presente que mi consejo es, se pueden poner gafas de sol si han hecho una revisión oftalmológica previa y no hay ningún ojo gandul. Porque como estás colocando un filtro delante de los dos ojos, si uno de los dos ojos es un ojo gandul, ese lo penalizas más. La visión de ese ojo la penalizas más, y entonces en vez de ayudar al ojo gandul, lo que estás haciendo es empeorando la situación. ¿Qué opinas de los padres que les dan pantallas de móviles a los niños, a veces en edades tempranas de 2, 3, 4, 5 años? ¿Qué problemas futuros les auguras? Bueno, ahí hay una doble situación, ¿no? La primera es el hecho de que los niños, y ahí no entro yo, ahí entran los psicólogos y los pediatras, estos niños tienen unos déficits, problemas de atención posteriormente, ¿no? Que es decir, ahí, en segundo lugar, les genera una serie de estreses, porque tú coges a un niño de estos que está mirando la pantalla con el carro, cógele el móvil y te monta la de Dios. Claro. Yo lo he visto explorando, que es decir, padres que pretenden entretener al niño mientras yo estoy mirándolo o explorándolo con el móvil. Yo les digo, no les pongas el móvil. Es que solo come o solo atiende si le pongo la pantalla del móvil. Eso es una aberración. Lo atonta. Es que no es lo adecuado. Luego, la visión que tienen que tener estos niños en su desarrollo mayoritariamente tiene que ser de lejos. Porque si les enseñas a estar todo el rato constantemente enfocados de cerca, eso al final miopiza y hace que aparezca defectos de graduación. Ya lo vemos muchas veces en los adolescentes que van desarrollando, cada vez vemos más miopes actualmente. Pero no es... Yo siempre digo que la epidemia del siglo XXI, de momento, de lo que llevamos, no es el COVID. Es la miopía. Es más, no hace mucho en una revista prestigiosa americana ya lo puso así. La epidemia del siglo XXI, la miopía. Hace 25 años la población española más o menos era miope 20-25%. Actualmente son 37%. Y se prevé que de aquí 10-15 años lo será la mitad de la población. En los países asiáticos, que ya de por sí tienen una predisposición, entre el 80 y el 95% son miopes. Tú fíjate en todos los orientales que salen, sobre todo en China, en Corea. Corea se calcula que será casi el 97% de la población, y eso va ligado mucho con la educación esta que tienen, que por la mañana van al colegio y por la tarde van a academias y siguen trabajando en visión próxima, ¿no? Aparte del factor de predisposición genética o racial. Pero los chicos de ahora tienen muy malos hábitos. Es decir, yo no veo ningún niño que a la hora de mirar el móvil se lo ponga a la distancia adecuada, que son 35-40 centímetros. Se lo ponen todos aquí, encima. Un palmo. A un palmo. No es correcto. No. 2-3 palmos. Lo mismo que la lectura.
Tiene que ser a una distancia correspondiente. ¿Por qué? Porque si tú te acostumbras a estar mucho rato enfocado de cerca, cuando levantas la cabeza, tu cristalino y tu enfoque tiene que hacer mucho más recorrido. Y al final se acostumbra a estar trabajado de cerca. Cuando llega un momento en el cual ya levantas la cabeza y ya no ves bien de lejos. Entonces ya es miopizado. Y el problema de la miopía es que no tiene vuelta atrás. ¿No recuperas decir, nunca? No, porque el ojo ha crecido. En realidad eso lo que está diciendo es que el ojo ha crecido un poco. Entonces, como el ojo ha crecido, ya el defecto de graduación se mantiene. Pero como sigues manteniendo, generalmente, una cosa es que vaya creciendo porque por el crecimiento, por los antecedentes familiares, etcétera. Pero hay un factor muy importante que son los hábitos. Yo siempre les digo 3 cosas. 1, trabajar siempre con buena iluminación. 2, no echarse encima de las cosas, a leer o escribir. Y 3, no pasarse con las nuevas tecnologías. Desgraciadamente, el sistema educativo ha optado mucho por tablets y ordenadores, pero si os dais cuenta, ahora la tendencia es a ir retirándolas de los colegios. Sí. Porque también se ha visto, primero, que se despistan más y segundo, que eso genera un trastorno visual determinado y prestan menos atención. Ahora están empezando a quitar los móviles en los patios del colegio y tal, también por diversos motivos, ¿no? Por muchas cosas. Pero muchas veces estos niños cuando llegan a casa se tiran 3 horas allí enganchados al móvil. Y luego me vienen y me dicen, oiga, es que, digo, pero bueno, ¿cómo se porta su hijo con las nuevas tecnologías? Digo, si se pasa todo el día con el móvil, lo esperable es que siga miopizando. Si siempre está enfocado de cerca, pues al final los ojos se acostumbran a esa distancia. Y entonces de lejos no vemos. Tú que tienes 3 hijas, ¿a qué edad le diste el primer móvil? Son 2 cosas importantes ahí. Una, bueno, a los 12, cuando empezaron a ir al instituto. Porque antes no era necesario. Es decir, y nunca han jugado con nuestros móviles de muy pequeñas, de ninguna manera. Y en segundo lugar, lo utilizaban para situaciones puntuales. Es decir, el objetivo, no les dimos un móvil de estos con mega pantalla y tal, sino simplemente, también es cierto que mis hijas son más mayores. Claro. Y no, en aquel momento tampoco se llevaban estos smartphones, ¿no? Pero el objetivo era que lo utilizaran pues para llamar si era necesario. Para eso necesitas un móvil en un chico joven o en una chica joven, para una necesidad, no para que sea de ocio. Esa es mi opinión. Pero las redes sociales, claro, y esa atención constante. Sí, pero bueno. Qué difícil es también los padres, ¿no? Con esas edades, decir, te prohíbo el móvil o te lo dejo solo durante 30 minutos. Hay que explicárselo y si no, pues entonces sí que hay que adoptar algún tipo de medidas, digamos, familiares, ¿no? Es decir, no tienes por qué prohibirlo full, sino que lo que tienes que hacer es decir, pues mira, máximo media hora al día. Bueno, ¿vale? ¿Por qué tienes que estar chateando con tus amigos si los has visto en el colegio durante todo el día? Vete a jugar al parque, que es mucho más entretenido. Igual te los encuentras allí, ¿no? Están todos en sus casas cerrados. También es cierto que dejar salir un chico joven ahora o una chica joven a la calle, la seguridad ya no es la misma de cuando salíamos tú o yo. Pero bueno, hay que poco a poco ir manejando la situación. Pero a mí alguien que se tira 3 horas después cuando sale del colegio con el móvil, pues perdón, pero también los padres tienen que implicarse en eso. ¿Y alguien que trabaja en una oficina y está 8 horas delante de un ordenador y luego en casa 3 más con el móvil? Bueno, mi consejo sería que en casa no estuviera las 3 horas con el móvil y al estar obligado a trabajar con el ordenador, mi consejo sería también tener buenos hábitos y ahí hablamos mucho de la regla del 20-20-20, que es una regla americana, que quiere decir que cada 20 minutos levantes la cabeza del ordenador 20 segundos enfocando lo más lejos que puedas. Ellos le llaman el otro 20 porque son 20 pies, que es en realidad 6 metros, ¿no? Es la regla que dice, bueno, que, en resumidas cuentas, cada X tiempo, parar un poco, levantar la cabeza, enfocar de lejos. Ese es mi consejo para quien está mucho tiempo con pantallas. Que no tenga la luz especialmente muy contrastada, la pantalla, porque así te cansas más, y en caso de ser necesario y tenga... Uno de los inconvenientes es que la frecuencia de refresco de la pantalla se acopla a nuestro parpadeo y cuando no está mucho tiempo trabajando con pantallas, al final te molestan. Para eso son buenos los descansos y a veces, en todo caso, utilizar alguna pequeña lágrima artificial para ayudar a lubricar el ojo. Y ahora que hablas del descanso,
qué tan negativo es justo antes de ponerte a dormir estar con el móvil. Bueno, al principio las condiciones de cuando uno está poniéndose a dormir está en la cama. Entonces, generalmente ya la distancia no es la adecuada. Segundo, los psicólogos y los neurólogos dicen que el estar trabajando con pantallas activa el cerebro, cuando en realidad lo que estamos haciendo es un proceso de desactivación para poco a poco hacer un descanso razonable, ¿no? Y por eso se dice que por la noche no lo pongas. Ya no entro en el tema de si lo dejas en la mesita, pues lo de las radiaciones y todo eso, que yo sinceramente lo desconozco. Pero mi consejo es por la noche no utilizar el móvil antes de acostarse. De la misma manera que tampoco te hinchas de comer justo antes, pues entonces ya sabes que vas a tener una digestión dificultosa y vas a dormir peor. Y entonces, no solo con el móvil, es por la luz azul y la luz roja, que también lo escucho mucho. Lo de la luz azul, se dice que la luz azul de las pantallas podría empeorar las alteraciones retinianas. Pero no está especialmente demostrado del todo. Porque hay unos estudios que hicieron, colocaron luz blanco con este componente azulado sobre células de la retina, pero generalmente nosotros tenemos unos filtros, ¿no? Que son la córnea, el cristalino, y no está demostrado, pero sí que demostraron que directamente podía ser tóxica sobre unas células de la retina, la luz azulada. En cuanto a la luz con componente rojo, es lo que hemos dicho, a nivel de ambiente hay mucha luz ultravioleta e infrarrojo, y esto podría prevenir un poco el componente de progresión miópica. Dentro de las formas que hemos hablado de prevención de miopía, el primero son los hábitos, pero ya cuando hay un miope establecido, actualmente se están estableciendo diversos mecanismos para controlar la miopía, ¿no? Uno es utilizar unas gotas por la noche para que el cristalino se relaje. Otra es básicamente utilizar un tipo de gafa lo que se llaman de desenfoque periférico, que no nos provoque una progresión miópica de la parte periférica. Y otra es pues, el estar al aire libre, ¿no? Entonces, como a veces no se puede estar al aire libre, se ha visto un estudio chino con un aparato, dice que con una luz infrarroja, etcétera, etcétera, podría ayudar a frenar un poco. Pero que yo sepa, en España aún no está instaurado este aparato. Porque se han puesto muy de moda las gafas naranjas, rojas, que lleva la gente. ¿Esto funciona? Ahí lo desconozco, eso es más un tema óptico, pero yo creo que no es más un... utilizan las amarillas sobre todo para el filtro de la luz azul cuando trabajan con ordenadores, pero vuelvo a decir lo mismo. Hay un estudio que dice que verdaderamente utilizando el filtro amarillo no mejora la condición visual o no cambia, ¿no? Salió hace poco lo que se llama un metaanálisis. Un metaanálisis es cuando tú analizas diversas publicaciones y las analizas todas a la vez y a partir de ahí sacas unas conclusiones. Y en una revista prestigiosa salió que en principio el filtro amarillo en estas situaciones no mejoraba la condición visual. Pero tú vas te dan unas gafas y al final te pones el filtro amarillo. Yo llevo el filtro amarillo en mis gafas, porque al fin y al cabo me las pusieron y dije, pues bueno. ¿En estas o en estas que te pones? No, por en la estas, noche? en estas llevo un poco de filtro amarillo. Es muy sutil, sí, pero llevo un poco. Uh-huh. Pero porque cuando fui me dijeron, oye, te ponemos tal filtro, pues bueno, vale, no pasa nada, ya está. Perjudicar no perjudica. Beneficioso, bueno, aún no está demostrado. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un momento de algunas de las enfermedades o de las patologías del ojo. Algunas nos tocan, en la familia nos han tocado de cerca, como la retinosis pigmentaria y el glaucoma. Explícanos un poco, por favor, ¿por qué surgen estas enfermedades en el ojo? La retinosis pigmentaria es una enfermedad con un componente hereditario, aunque a veces aparece de forma aislada y es difícil encontrar más miembros de la familia afectados, en la cual las células de la retina van degenerando poco a poco, sobre todo al principio las de la retina de alrededor, las de la retina periférica, ¿no? Uh-huh. Que son básicamente lo que se llaman hay dos tipos de células, conos y bastones, que son los que identifican, si os acordáis del colegio, los conos están en la zona central y son los que identifican el color,
y los bastones son los que están en la zona de alrededor y son los que identifican básicamente la iluminación y el blanco y negro. En general, ¿eh? Luego están muy mezclados, pero si me enrollo mucho, entonces no lo entenderéis. Pero entonces es básicamente una enfermedad de bastones, es decir, es una enfermedad de la retina periférica. Entonces se va produciendo un proceso de degeneración de esas células y se va produciendo un proceso cicatricial en esas zonas, con lo cual el campo visual se va cerrando. Como hemos dicho también, que es el que identifica la iluminación o el blanco y negro, entre comillas, por la noche se ve mucho peor. Entonces, uno de los síntomas básicos cuando hay una retinosis es lo que se llama nictalopia o hemeralopia, que en realidad es disminución de visión nocturna. Y a veces es el primer síntoma, que por la noche les cuesta ver, ¿no? Luego, poco a poco, eso es una enfermedad que actualmente no tiene tratamiento, y lo que se hace es que poco a poco se va cerrando. Y se va cerrando, y cuando ya llega a la zona central, pues por diversos cambios metabólicos, también acaba afectando a los a los conos. Y eso hace que se pierda visión. Los pacientes con retinosis, pues se va cerrando poco a poco el campo de visión, y también tiene una cierta predisposición a que se encharque el líquido en la zona central, lo que se llama edema macular, cuando ya es en fases avanzadas, y también tienen tendencia a hacer catarata subcapsular de manera precoz, en una de las capas del cristalino, ¿no? Evidentemente, actualmente en eso no hay tratamiento. Lo que se hace es un estudio genético para ver si hay más familiares afectos, también de cara a veces a intentar hacer un consejo genético, ¿no? Es cierto que últimamente en estas enfermedades degenerativas de la retina se ha visto que están afectados algunos genes determinados. Y esos genes determinados, hay un gen que se ha visto que está afectado en retinosis pigmentosa y también afectado en otra enfermedad que se llama amaurosis congénita de Leber, que la hacen los niños. Y se puede tratar o se puede intentar modificar ese gen haciendo un tipo de cirugía específico, que es colocando un fármaco que lo que ha hecho es modificar ese gen. Bueno, un fármaco no, la modificación de ese gen, colocándolo debajo de la retina. Para eso lo tiene que hacer, evidentemente, no cualquier oftalmólogo, sino un cirujano de vitreoretina experto, porque hay que levantar la retina y colocar eso debajo, ¿vale? El tratamiento es muy específico, de momento es para casos muy concretos, también es muy caro, pero si se cumplen los criterios se puede realizar. Pero actualmente ese tratamiento lo realizan en Sant Joan de Déu y en algún caso en Bellvitge, ¿vale? Pero actualmente, en general, no hay tratamiento aún para la retinosis pigmentosa. Glaucoma. Glaucoma es una enfermedad en la cual el factor más importante es la presión intraocular. Hay personas que tienen tendencia a tener la presión del ojo más alta y esa presión del ojo repercute sobre el nervio y sobre las células de la retina. ¿Pero es una presión sanguínea? No tiene nada que ver con la presión de la sangre. No. Es la presión del... Puede ser hipertenso una persona... Como tú. Como yo, del corazón. O como yo. O como tú. Un hipertenso arterial. ¿Y qué significa esa tensión del ojo? ¿Qué medís? La presión del líquido que está dentro del ojo. El líquido del ojo no tiene nada que ver con nuestras arterias ni nuestras venas. Es decir, la presión arterial en realidad es cuando te ponen el manguito, ¿Sí? Lo que mide es la presión de tu corriente o de tu torrente circulatorio. ¿Vale? Si está más alta, pues eso repercute con que las arterias se vuelvan más rígidas y entonces pues, puedes hacer más complicaciones cardiológicas, circulatorias, etc. En el ojo, conforme nos vamos hacia... no tiene nada que ver. Nosotros tenemos un líquido que se llama humor acuoso, que se produce dentro del ojo y que se va drenando poco a poco. Hay una zona que se llama el ángulo del camerular, que es como una malla, y va filtrando poquito a poquito por ahí. Entonces, cuando ese líquido... y hay un equilibrio entre la producción y la eliminación, y en ese equilibrio se establece la presión. Vale. Generalmente es normal hasta 21 milímetros de mercurio, que es como se mide. Si está más alta, hay un riesgo de que esa presión repercuta sobre el nervio. Y entonces, al afectar al nervio,
poco a poco se van perdiendo fibras del nervio y células nerviosas de la retina. Y eso también va produciendo poco a poco una pérdida de campo visual. Muchas veces, antiguamente se decía que el glaucoma era la enfermedad que dejaba ciego de uno y medio del otro, porque la gente se daba cuenta cuando ya había casi perdido la visión de uno y tenía afectado el otro. Eso va ligado a que también vuelvo a decir, y generalmente suele subir por encima de los 40 años. Entonces, toda persona por encima de los 40 años, dentro de la revisión anual que debiera de hacer, pues igual que las señoras van al ginecólogo o vamos al dentista, pues dentro de esas revisiones hay que mirar la presión intraocular. Si además hay antecedentes familiares, mucho más. Porque hay una predisposición familiar, ¿no? Se dice que más o menos el 15% de los familiares de una persona con glaucoma acabará desarrollando un glaucoma. Entonces, lo que hay que hacer es controlar la presión. Mirar cómo se controla. Primero medirla. Si es normal, simplemente controlarla. Si está alta, hay que hacer pruebas, un campo de visión y medir cómo son las fibras y las células de la retina. Y si hay algún tipo de afectación o se ve que va progresando, pues entonces primero se trata con gotas, que lo que hacen básicamente trabajan a dos niveles. Una es disminuir la producción de humor acuoso o la otra es favorecer que se drene a través de esa malla. Y si no se controla con eso, pues entonces el planteamiento generalmente suele ser realizar una cirugía. A veces más de una. Tercera enfermedad, visión doble. Visión doble, diplopia, es cuando hay un desequilibrio entre la estabilidad de los dos ojos. Entonces, el cerebro percibe una imagen de un ojo y como el otro está desalineado, percibe otra segunda imagen. Eso se llama diplopia. Eso es un síntoma de un desequilibrio muscular. Causas, pues dentro de las causas de visión doble, generalmente a veces puede ser un estrabismo que se ha descompensado, que estaba compensado y que cuando uno se vuelve mayor se descompensa. Otras veces es porque ha habido algún tipo de lesión cerebral que afecta a alguno de los nervios, bien sea de los 3 nervios que mueven a los ojos, a los músculos correspondientes, o bien, por ejemplo, pues traumatismos. También puede ser causante si hay una lesión bien sobre la zona orbitaria o bien sobre el cerebro y lesiona uno de estos nervios. Bueno, pues haciendo referencia a esta enfermedad de doble visión, yo recuerdo que saliste en prensa por haber operado al 8 veces campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez. ¿Cómo llega a ti Marc Márquez para que lo operes después de haber tenido algún traumatismo en alguna caída con la moto? Bueno, es público, él lo dijo, ¿no? Entonces lo puedo comentar. Yo normalmente no comento datos de mis pacientes, pero como él lo hizo público, a mí me llegó después de un traumatismo creo que fue en Malasia hace ya 12 o 13 años, después de haber ganado el primer mundial y cuando estaba a punto de ganar el segundo, pues empezó a ver doble después del traumatismo. Y ese traumatismo se debía a que tenía un nervio paralizado que le afectaba a un músculo. Entonces, pasado un tiempo prudencial que no se recuperaba, pues tuvimos que realizar un procedimiento quirúrgico para equilibrar que esos músculos estuvieran equilibrados. Entonces, dejó de ver doble, se recuperó para poder empezar la siguiente temporada y posteriormente ganó el de Moto2 y luego ha ganado 6 más. Pero tuvo algún otro episodio más que también lo comentó recientemente, hace un par de años o 3, porque tuvo otro traumatismo, pero este se recuperó de manera espontánea. ¿Cómo llevaste esa doble responsabilidad de que volviera a ver bien, pero a la vez que pudiera seguir ejerciendo su profesión? Bueno, eso se lo explicamos a él. El riesgo de que, a pesar de que con la operación se mejorara la visión doble, igual no era suficiente para desarrollar su actividad. Pero bueno, tuvimos suerte, entre comillas, de que el procedimiento quirúrgico le fue muy bien y se recuperó prácticamente por completo. Y entonces enseguida empezó a subirse en la moto. Y ahí está, ya lo visteis ayer. Sí, sí. ¿Tú sentías más responsabilidad al operar un campeón mundial?
Pues sí, pero yo cuando entré en quirófano no estaba pensando en que estaba operando a un campeón del mundo. Yo estaba pensando que estaba operando a una persona que tenía un problema de visión doble, que lo que estaba buscando es solucionárselo. De la misma manera que opero a los otros. Es lo que hemos dicho antes. Tú entras con tus 5 sentidos en quirófano. Es cierto que luego se montó un cierto espectáculo mediático. Cuando salió que lo había operado, pues me empezaron a llamar diversos programas de la tele, de periódicos y tal, pero yo siempre he sido muy... normalmente no comento cosas y les dije que en todo caso hablaran con su oficina de prensa. Y ya está, y ahí está. Es cierto eso. Y luego, por mi parte, pues él está contento, yo estoy contento, pues no hay mucho más que decir. Que venga. Que venga también, que venga, sí. Marc Márquez. Bueno, estás invitadísimo. Bueno, sería un honor. Se lo comentaremos. Cuando venga a revisión se lo comentaremos. Bien. Me ha gustado porque le has hecho como un examen, ¿eh? Yo estaba que me ha costado pillarlas, cuando has dicho todas las enfermedades, yo digo, qué poco estudiado. Digo, no me entero, ¿sabes? Digo, bueno, no sé, claro. Llego a tirar por ahí, no hubiese pillado ni una en la carrera. El miedo a quedarse ciego, claro, tú eres de otra época. En la nuestra había otro tema que decían que nos podíamos quedar ciegos. Sí, pero la iglesia, es otra leyenda urbana, ¿no? Claro, bien, eso lo utilizaban para el miedo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo no he visto... A ver, yo tengo algún amigo que probablemente se hubiera quedado ciego. Mejor que no. Bueno, pero sí, pero te lo decían. Sí. Bueno, yo supongo que todo el mundo lo debe haber pillado, ¿no? Sí. Vale. El miedo está ahí y el miedo ahora es pues, las nuevas tecnologías, las redes sociales y todo. No, y otro tema súper importante que nos hemos dejado. ¿Cuál? La inteligencia artificial. Sí. Increíble lo que... En medicina, en general. Sí, y sobre todo en el mundo ocular. ¿Qué está provocando la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es lo que provoca, sino lo que provocará. Es decir, ahora se están empezando... Cuando tú tienes un problema... Has dicho que eras hipertenso. Sí. A los oftalmólogos no nos gusta mucho mirar el fondo de ojo de los hipertensos porque hay que tener presente que cuando miras... el único sitio donde tú puedes acceder directamente a ver cómo están tus arterias y tus venas es mirando el fondo de ojo. Para el resto hay que hacer pruebas invasivas. En cambio, nosotros con un oftalmoscopio o con una foto podemos ver cómo está tu retina a nivel circulatorio y generalmente suele ser espejo de cómo está tu cuerpo. Y pongo un ejemplo tal vez más específico. Los pacientes diabéticos hacen complicaciones en la retina. Pero esas complicaciones en la retina no es ni más ni menos que lo que está pasando en otras partes del organismo. En el riñón, en el cerebro, en el corazón. ¿Vale? Entonces, cuando tú ves signos de lo que se llama retinopatía diabética, es decir, afectación de la retina por el azúcar, que son trastornos circulatorios, que no llega bien la sangre, que a veces hay que tratar con láser o con pinchazos intraoculares también, pues ya sabes que el paciente diabético tiene más cosas, ¿no? Y eso le ayuda mucho al endocrino para saber el grado de complejidad o de gravedad de la afectación de la diabetes en ese paciente. Nosotros nos llegan muchos pacientes que nos dicen, a ver cómo es el fondo de ojo. Porque el endocrino lo necesita, porque el médico de cabecera lo necesita, porque le da ese signo de en qué grado de afectación está el paciente de su diabetes. Hasta ahora mirábamos el fondo de ojo. En los últimos años hay unos criterios de que se hacen unas fotos de la retina y bien los médicos de familia o los oftalmólogos evalúan esas fotos. Pero no deja de ser un proceso que consume tiempo y que es bastante mecánico. Y tú dices, oye, si igual es más interesante que yo esté operando que no que revisando fotos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la tendencia es y en algunos países ya está, y aquí ya hay algún prototipo o alguna forma de funcionamiento, que esas fotos las evalúe un sistema de inteligencia artificial. Se han desarrollado muchos sistemas de inteligencia artificial para evaluar esas fotos. Y entonces esa foto te dice el grado de severidad de si tiene afectación de la retina o no, y el grado, o si luego eso lo tenemos que ver nosotros para hacer algún tipo de tratamiento, pero nos descarga mucho trabajo. ¿No? Luego, y no solo en oftalmología, también hay
otras especialidades en las cuales un sistema bien enseñado puede llegar a ser casi igual que un médico. Por ejemplo, en radiología también están empezando a desarrollarse sistemas de inteligencia artificial que le enseñan una resonancia o un escáner y te va diciendo las probabilidades de que sea una cosa, tal, pero y suele ser, están en fase de desarrollo, en algunos falta lo que se llama la validación, pero eso nos ayudará mucho. Imagínate un radiólogo que está, una cosa es haciendo pruebas y la otra cosa es mirando las pruebas. También en anatomía patológica, es decir, cuando te obtienen una muestra del organismo y se envía a analizar, lo evalúa el departamento de anatomía patológica. A veces no es tan fácil diagnosticar según qué cosas. Pues a eso también les ayuda la inteligencia artificial, ¿no? Eso en lo que se refiere en primer lugar, a lo que es procesos diagnósticos. Pero luego la inteligencia artificial también con el famoso Big Data, con los grandes datos, pues, por ejemplo, puede evaluar factores de riesgo de según qué patología, ¿no? Tú le introduces ahí millones de datos y esos millones de datos luego tú le dices lo que quieres estar buscando y a partir de ahí pues te llega a conclusiones, pues lo que decíamos del riesgo del tabaco en según qué situaciones, etc. El único inconveniente de la inteligencia artificial es, ¿de quién es la inteligencia artificial? Es decir, tú pagas unas cuotas generalmente, porque aquí actualmente no hay. Son americanos la mayoría, o chinos, o de otro sitio, y eso requiere una inversión y un pago. En realidad, la inteligencia artificial, cuando la utilizas, pagas unos royalties. Y veremos a ver si eso es razonable o si se compran estos sistemas para ayudarnos. Piensa, por ejemplo, ahora faltan médicos, ¿no? Hay una de las cosas que dices es que faltan pediatras, faltan tal. Pues probablemente si tú introduces una serie de datos en todo esto te puede ayudar en estos algoritmos diagnósticos para definir situaciones patológicas o no, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es una cosa que viene, está para quedarse, que tiene que mejorar aún mucho y que habrá que ver. Luego también hay que saber que en el momento que tú introduces unos datos dentro de la inteligencia artificial, alimentas esa inteligencia artificial y se va aprendiendo. Mejora. Pero los datos tuyos los tiene ahora la inteligencia artificial. Entonces hay que ver quién es el propietario de esos datos. Tú los pones. En el momento que los pones, es como si cedieras una parte de tus derechos, ¿no? Entonces hay que verlo, ¿no? Y son fotos de pacientes, ¿no? Pero en Inglaterra, por ejemplo, Google ha estado desarrollando un sistema de evaluación del fondo de ojo en la cual han metido 2 millones de fotos de fondo de ojo de retina para eso, ¿vale? No solo eso, también nos sirve pues para ver o diferenciar ojos normales de ojos patológicos a nivel de fondo de retina, ¿no? Y en ese algoritmo que tiene Google que ha desarrollado, en un 97% mirando el fondo de ojo es capaz de determinar el sexo de quien tiene ese fondo de ojo, cosa que yo no lo sé. Yo mirando un fondo de ojo soy incapaz yo tiraría una moneda al aire y diría 50%. Pero luego no sabes cuál es, o al menos no nos han explicado, cuál es el proceso por el cual ese sistema de inteligencia artificial, en qué se ha fijado para decir, en este punto, igual es en la cuarta bifurcación de la arteria, yo qué sé, no lo sabemos. Entonces, esa autoalimentación es lo que, si no te lo explican bien, a mí me cuesta un poco de entender. Pero es cierto que los sistemas de inteligencia artificial están evolucionando. Igual que también está evolucionando mucho la medicina digitalizada. Es decir, tú cuando vienes a visitarte conmigo, ¿qué hacemos? El optometrista te visita, te haces unas pruebas y luego me ves a mí. Pero igualmente estás media hora esperando para que yo te vea. Ya sé que mis horarios son especiales, pero es un show. Entonces pero igual yo te puedo emitir un informe y tú lo tienes en casa una vez has venido, te has hecho las pruebas y te vas. Si tú dominas un poco las nuevas tecnologías, la digitalización también nos está cambiando un poco la forma de trabajo. Si tú tienes una enfermedad crónica, por ejemplo la diabetes, pues vas a hacerte las fotos y vas recibiendo un informe en tu aplicación de la Meosalud o el Meoclínic o la que sea, y te van diciendo
y te va diciendo tu situación y eso lo tiene tu médico de cabecera, etcétera, ¿no? Pues igual no necesitas ir siempre presencial para todas las visitas. Hay teléfono. Eso es cierto que el COVID ha cambiado mucho, ¿no? Porque durante el COVID se intentó que el paciente no viniera al hospital para intentar controlarle su patología. Entonces, todas esas cosas, lo que es la medicina digitalizada, lo que es la inteligencia artificial, nos cambiará las cosas de aquí. Por ejemplo, no hace mucho hay una máquina que te hace todas las pruebas. Todas. La visión, te mira cómo es tu fondo de ojo con foto, te mide, te hace un cálculo de graduación, te mira si tienes catarata o no tienes catarata y luego te emite un informe. Eso hay que validarlo, evidentemente. Pero igual vienes ahí y te estás un cuarto de hora y con eso te hacemos todas las pruebas. Bueno, por ahí va el futuro, ¿eh? Por ahí va, Ahí va el muy futuro. bestia. Sí. Doctor Sánchez, ¿te vas a jubilar o vas a seguir hasta cuándo? Si mi mujer no es capaz de ver este podcast, te responderé. Manda ella. No. En tu jubilación también. No manda en mi jubilación, no. Pero yo hago muchas horas al fin del día y me gustaría seguramente reducir un poco. Yo creo que hasta los 65 estaría más o menos activo, 65, 66, y luego empezaré a bajar. No me veo desconectado absolutamente de la medicina, pero sí que hay que saber en algún momento cuándo hay que dar paso a las siguientes generaciones, que además vienen empujando muy fuerte, y que entonces tú lo que eres es un consultor, pero no tienes que ser un lastre para que ellos progresen. A ver, nosotros te conocemos porque el doctor Sánchez Dalmau tiene un centro en Terrassa espectacular, el Centre Ocular Quirúrgic, y verte trabajar ahí es como un espectáculo, porque te vas entrando a una sala, a otra, a veces te estás 30 segundos en una, vas a la otra, está todo el mundo preparando pruebas, informes y tal, para que llegues tú y des el último vistazo y digas, vas bien, vas mal, estás... Eso es muy difícil de sustituir una persona así. No creas, la gente joven también. Lo que pasa es que tampoco les hemos dado la oportunidad para que lo demuestren y en el crecimiento lo van desarrollando. Nuestra especialidad, la oftalmología, se basa mucho en colaboración entre todos. Es decir, muchas veces te gradúa el optometrista o te hace la primer pase al optometrista. Te hacen una serie de pruebas que son complementarias, que son necesarias para tener todos los datos. Y luego cuando me llega a mí muchas veces yo evalúo estos resultados. Siempre hay que evaluar estos resultados, ¿no? Es muy colaborativo, es muy colaborativo. Es cierto que la estructura que tenemos nosotros es una estructura que yo considero que es muy eficiente y que a veces no es tan fácil por la estructura de las consultas. Hay hospitales en España que, por ejemplo, tienen poco o nulo soporte optométrico, pero yo creo que en estas situaciones colaborativas es donde verdaderamente puedes trabajar en las mejores condiciones. A mí me gusta graduar y a veces gradúo también, ¿no? En según qué situaciones, pero no tengo por qué yo hacer todas las graduaciones de los pacientes. Es decir, hay gente que lo hace igual o mejor que yo y es lo que saben hacer muy, muy bien. Entonces, si yo no dedico tiempo a eso, lo dedico a evaluar otras cosas, ¿no? Igual que los procedimientos quirúrgicos, lo que decíamos, he de evaluar yo fondos de ojo en la sanidad pública en situaciones que ya hay otras personas que lo pueden hacer o evaluar, médicos de cabecera, otros compañeros oftalmólogos, etcétera. Depende del caso. Entonces, ahí lo que hay que hacer es optimizar o darle eficiencia a la forma de trabajo que tiene cada uno. Bueno, de todas maneras, yo creo que esa voz experta última, eso tranquiliza, no es fácil. Siempre. Tranquiliza, no es fácil. Bueno, para mi mujer de momento no pienso jubilarme. Importante. Doctor, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en la sanidad pública me pueden encontrar en el Hospital Clínic, donde soy jefe de servicio. Pero tiene ahí las limitaciones en el Hospital Clínic vienen dadas de la sectorización, es decir, no nos puede venir pacientes salvo que sea referenciado por su médico correspondiente y que sea de zona. Si nos quieren llegar para valorar patología, en mi caso yo ahí solo hago patología neurooftalmológica. Y luego pero tiene que ser referenciado. Me llega gente de otros sitios de España, pero ya vienen con una documentación determinada, con los informes, evaluaciones previas por sus oftalmólogos. Y luego me pueden encontrar en mi consulta de Terrassa, aquí en el Centro Ocular Quirúrgic de Terrassa.
Ahí también visito martes y jueves por la tarde y ahí los puedo atender. Si dicen que vienen de vuestra parte, igual les facilitan el horario, porque yo conozco que mis agendas son un poco densas. Bien, buena señal ahí. Pues nada, doctor Sánchez, te agradecemos mucho que hayas venido. Para nosotros ha sido un aprendizaje muy, muy amplio. La verdad es que ha sido con mucha información, pero creo que también a toda la gente que nos ve luego en el podcast en YouTube y en Spotify, creo que también les puede ayudar mucho a entender el ojo humano, ¿no? Es que para mí es como una maravilla cada vez que alguien como tú explica todo lo que hace un ojo, es que cada vez nos maravilla más. Es un órgano muy pequeño, pero que tiene muchísimas funciones, como hemos dicho, pues nos da muchísima información. Yo os agradezco que me hayáis invitado. Además estoy orgulloso porque como sois pacientes míos, pues razón de más. Y espero que con la información que os haya dado, pues la gente salga satisfecha y obtenga la información que desea. Gracias. Seguro que sí, pero este episodio recordar de mirarlo con la distancia, que si no todo lo que hemos dicho pues no sirve para nada. Nos vemos en el próximo episodio y acordaros de suscribiros, comentar y todo lo que queráis.